programa, desde mi punto de vista, muy interesante, que son finanzas personales. Esta mesa de análisis de la llave maestra de negocios, le quiero dar una cordial bienvenida a Alejandro de la O. Muchas gracias, Alejandro, por regalarnos tu tiempo para este análisis tan importante, que creo que puede servir mucho a quien nos vea y nos escuche, que son las finanzas personales. Muchas gracias, Iván, por la invitación, y gracias a todos los presentes por sumar. Gracias, Alec. Jorge, como siempre, un gusto tenerte en la mesa, con tus comentarios, con tus opiniones, que siempre son de gran interés para toda la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias, Tonatiuh. No, gracias a ti, Iván. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Alejandro, por permitirme compartir mesa con ustedes. Muchas gracias. Roberto, pues, ¿qué te digo? Tú siempre has sido parte de todos estos conceptos e ideas que hemos tenido aquí para ayudar y para analizar a todos los que pues podamos, ¿no? Que es la finalidad de todos estos esquemas. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, es un honor para mí estar con ustedes. Gracias, Roberto. Y pues bueno, arrancamos contigo, Jorge. ¿Qué tan importante es tener una consideración de las finanzas personales? Pues mira, es más que importante, es básico desde mi punto de vista. El principal problema es uno educativo, y no es uno que se gane en el aula universitaria. Hay encuestas realizadas por el INEGI en donde se observa la baja educación financiera de la población. No me refiero a inclusión, que yo estoy entre expertos y estoy seguro que todos entendemos la diferencia entre educación financiera e inclusión financiera. Ahí sí observamos una correlación directa, pues a medida que se incrementa el número de años de estudio, podemos ver que la gente pues acepta los productos financieros con mayor facilidad, los adquiere, los maneja. No así una relación directa entre mayor años de estudio y mayor educación financiera. Nuestro país y América Latina en general tiene ese problema bastante marcado, en donde la educación financiera no es algo relevante dentro de los temas de estudio básicos, pero en otros países sí podemos ver esa diferencia marcada, donde desde la elementary school, desde la primaria, se comienzan a enseñar definiciones específicas que a nosotros incluso nos podría costar trabajo. Yo doy, por ejemplo, clases en el posgrado de la Facultad de Economía. Entonces me rodeo con personas que ya terminaron la licenciatura y están haciendo un posgrado. Un posgrado además con una carga especial en el tema de las finanzas. Y sin embargo, encuentro bastantes huecos en términos de conceptuales básicos que uno podría esperar de una persona que se denomina economista. También hay que decir, y eso lo revisé hace poco, que hay un marcado interés de la población en su conjunto por cambiar esta situación. Y esto se debe principalmente a dos factores y que tiene que ver con la transición demográfica. Uno, estamos haciéndonos una sociedad como mexicana más de mayor edad, y eso hace que tengamos una conciencia un poco diferente conforme va pasando el tiempo de lo que son las finanzas. Y dos, la composición de las familias ya es diferente. Antes, pues, tenían nuestras abuelas 5, 6, 7, 10, 14 hijos, y de alguna u otra forma eso ayudaba a que, pues, cuando llegabas a la edad adulta mayor, pues tuvieras un sustento económico. Hoy ya no es así, entonces hay que tener precauciones. ¿Qué está haciendo la gente? Y aprovechando también la pandemia, está tomando una cantidad enorme, y cierto sector de la población nada más, ¿no? Los que tienen la oportunidad de acceder a internet, de cursos en línea de finanzas personales y de contabilidad para no contadores. Son los dos cursos de mayor demanda en el módulo de Coursera de la UNAM. Y eso me llama poderosamente la atención porque hay un evidente interés de la gente de cambiar esta situación, ¿no? Hasta ahí la dejaría para no monopolizar el micrófono. Gracias, Jorge. Roberto, creo que Jorge tocó un tema importante. La parte educativa en nuestro país te da una educación académica y una educación técnico-profesional, pero carece de esta educación financiera
ya no para los negocios, sino solamente para temas personales, ¿no? Sí, o sea, tocó un tema fundamental, ¿no? Y yo estoy seguro que él hubiera podido, Tonatiuh hubiera podido expandirse más, se ve que domina bastante bien el tema, y un elemento en la ecuación que habría que considerar es los logros académicos de la población mexicana, ¿no? Realmente estamos ante una pirámide de educación en donde definitivamente la base de la pirámide, que son los más, también además son los menos educados. Y también hay otro tema de la pobreza, ¿no? O sea, no solo en materia educativa, sino en materia de manejo de las finanzas personales, porque pues si tú a un adolescente en la Sierra Tarahumara o en la Sierra Lacandona hablas de sus prioridades, pues su prioridad no es acabar la escuela, es ayudar a sus padres porque es un tema de sobrevivencia. Entonces, desafortunadamente, por años se ha descuidado este tema, se han querido hacer cosas, pero como que estamos muy atorados como país en el tema educativo, y esto es una barrera muy fuerte, ¿no? Porque tristemente, yo a veces ahí en el Colegio Fiscal, donde tengo el honor de que me invites, les comento cuando me tocan ciertas materias de planeación fiscal, les digo, pues muy tristemente la planeación fiscal no es para pobres, ¿no? O sea, y también el tema de la educación financiera, pues imagínate tocar estos temas no sé, ahí en la Sierra Oaxaqueña, donde la gente está viviendo el cultivo, la producción agrícola es muy mal pagada, pues ni siquiera te entienden, o sea, ni siquiera es un tema donde digan, oye, pues sí, sí me interesa. O sea, imagínate pensar en que empieces a hablar de un presupuesto familiar, donde empieces a hablar del tema de los riesgos, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de retiro, un seguro de coberturas civiles, todos estos que, pues hay personas que pueden perder su patrimonio en un santiamén por no tener las coberturas adecuadas. Pero definitivamente esta parte de la educación de las finanzas es para una parte muy selecta de la población, tristemente hablando. No nos podemos comparar definitivamente con otros países, porque primero tendríamos que superar problemas educativos de otras índoles, ¿no? Yo no quisiera pensar que a los gobiernos, todos en general, sin hablar de uno en particular, pareciera ser que le ha interesado más mantener la pobreza, porque también es mucho más fácil dirigirse a una población pobre y manipularla con un discurso, y que proveerle de las herramientas para que todo esto sea un bagaje que les pueda apoyar a salir adelante. Entonces, sí, es un problema, yo creo que Tonatiuh abordó el problema toral, o sea, se fue directo a Medular, ¿no? a la parte medular del problema de la educación financiera, está en la educación en general, ¿no? En la educación de la población en general. Entonces, acabamos en que, pues, esta educación finalmente le va a interesar más a los que están en la punta de la pirámide, definitivamente, ¿no? Gracias, Roberto. Alejandro, tú eres un especialista en productos que ayudan a la columna vertebral de las finanzas personales, de las empresas, de las familias. En tu experiencia, ¿qué tanto te ha costado hacer que entiendan los productos, que entiendan en qué los beneficia, más allá de cuánto puede costar o el costo-beneficio, ¿no? Sí, bueno, como bien comentaron, creo que tocaron un tema muy claro que es la educación. Pero yo me iría un poquito más para atrás, yo me iría un poquito más a la educación desde los papás, a los hijos, no nada más toda la parte pues educativa que existe en nuestro país. Nosotros como padres o como hijos, primero como hijos fuimos pues educados de una manera diferente a vivir al día a día
a ser empleados, a comprarte una casa y pagarla por 20 años y ese debería de ser tu patrimonio. Y yo creo que todo eso ha cambiado y es nuestra responsabilidad ahora enseñarles a nuestros hijos a tener realmente una educación desde pequeños, empezar desde la casa, a educar justamente a cómo se debe de hacer estas separaciones de los bienes y pues, de las protecciones. Como bien comentas, pues nosotros estamos pues vendiendo este tipo y asesorando a la gente para que realmente empiecen a tener esta cultura financiera desde el hogar y empezar a hacer estos gastos, estos estados de resultados, estos separaciones de riesgos y empezarlos a trasladar a un tercero. Entonces, yo creo que la cultura, lamentablemente en México, no había sido la ideal, preferían primero gastar en algo tangible en el momento, vivir un presente que ahorrar para un futuro. Entonces ahí teníamos pues gente pues dependiendo de tus hijos o dependiendo de alguien para poder estar bien. Creo que ha habido un cambio, creo que la pandemia ha sido un parteaguas en el cual hemos tenido mucho más sensible pues la muerte, la enfermedad y otros padecimientos económicos que hemos sufrido porque pues no estábamos preparados para tener este tipo de eventos que estamos viviendo. La pandemia nos ha ayudado a que hoy en día haya un poco más de cultura y la gente se empiece a proteger y creemos que va a ser un parteaguas importante para que de aquí en adelante pues tengamos gente mucho más preparada y sobre todo se empiece a preocupar por estas planeaciones financieras que debemos de tener, ¿no? Tanto en la educación como en el retiro, como en las empresas, como en la protección de la salud y de la vida. Sí, claro, creo que también es, como dices bien, esta pandemia, yo creo que va a haber, los jóvenes van a ver que si no están preparados para el futuro va a ser imposible ante otra nueva pandemia, ante otro crack económico a nivel mundial, entre muchas cosas, ¿no? Es correcto, Alejandro. Jorge, para ir invitando a la gente a que le interese, ¿qué es lo básico que tendríamos que ver como sus finanzas personales? Y no sé, especulo, manejo de la tarjeta de crédito, ahorro. Ahorita dijeron una frase que la repito, vivimos para el presente y no para el futuro, ¿no? Entonces, como que, ahorita puedo tener los 18 meses sin intereses. ¿Cómo podríamos empezar a darle algunas tips a la gente de sus finanzas personales, de su manejo? Creo que depende mucho del público al que te refieras. Si estamos hablando de un público ya con cierto nivel de ingresos, tal vez cursos más especializados que los puedan ayudar a potencializar sus recursos sea la mejor opción. Si hablamos de un público de clase media o amas de casa, que no tengan tanto tiempo pues para dedicarle ni recursos, lo que yo he visto es que se ha incrementado también bastante el número de youtubers, y yo sé que tú hiciste un programa de tiktokers apenas, que se dedican o que están tratando de educar a la población en este sentido, y es una opción bastante válida desde mi punto de vista tomar este tipo de explicaciones breves cuando hablamos de TikToks, que nos pueden ser útiles, por ejemplo, hablando de amas de casa o profesionistas que pues no tienen bastante tiempo. También los youtubers que se dedican a hacer videos más extensos pueden servir bastante en ese caso. Si estamos hablando de estudiantes, cursos también prolongados nos pueden ayudar. Y hay una cantidad bastante interesante, te digo yo, en Coursera, en edX, en bastantes plataformas que nos pueden ayudar, más aún cuando tenemos la facilidad de adaptarnos tecnológicamente a este tipo de educación, ¿no? A través, en línea. Pero hay otra población, la que tiene necesidades diferentes, y esa es la población que ya mencionaba Roberto, de la base de la pirámide. Y que es la de mayor, la misma definición lo dice, ¿no? Es la de mayor cuantía, pues, en la población. ¿Cómo atacamos a esa población? ¿Cómo le ayudamos a esa población? Yo te diría, y que seguramente son los que a lo mejor nos ven menos, porque no es nuestro público objetivo, ¿no? Pero ¿cómo le ayudamos a esta población a tener una reestructura
términos de sus finanzas personales, pero también de la estructura de cómo ve sus finanzas personales, cómo las percibe. Y aquí hay que empezar desde lo básico, controlar los ingresos y los gastos. Las empresas se especializan a través de la contabilidad, pues, o administran a través de la contabilidad financiera todo este tipo de gestiones, pero las personas no tienen las herramientas para poder realizarlas. Entonces, aquí las hojas de balance que podríamos tener, hojas de ingresos y gastos en Excel, hay que trasladarlas a papel. Para muchas personas esa va a ser la herramienta a cuadernos para decir, bueno, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Y por qué gasto? Porque también muchas veces el nivel de apalancamiento de la población consume una cantidad de recursos importante y que no nos damos cuenta. Y otro punto bien interesante para esta población de menores ingresos son los gastos hormiga. Los gastos hormiga que consumen demasiados ingresos a lo largo de la quincena, de la catorcena, de la semana o del mes, y de los que no hay un control. ¿Por qué no hay un control? Porque no sabemos en qué estamos gastando. Si uno como persona lleva ese registro y ese control, va a poder hacer cambios en el corto y en el mediano plazo de cómo está gastando. Esas serían mis principales recomendaciones, tener un control específico de cuánto estás ganando, cuánto estás gastando y en qué estás gastando. Sí, claro. Sí, es bien importante. Creo que ahí es un punto, el gasto hormiga, ¿no? Que es relevante. Aquí, Roberto, ya que estamos tocando, por ejemplo, esta base de la pirámide, yo pienso que sí hay un conocimiento empírico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de trabajar muy de cerca con gente de la parte de la construcción y que puedes tener toda una familia completa en una obra, pero llegan a la obra y tienen un desarrollo jerárquico impresionante, como pues yo soy el hermano de 17 años y mi hermano que sigue de 16 no es como yo. Él es mi auxiliar, es mi chalán, él me trae las cosas. Y creo que también parte de la idiosincrasia en México ha sido que la mamá es la administradora de los dineros. Tal vez sí tenemos una base de educación financiera, ¿no? Que no sabemos aterrizarla a una economía diferente. Yo estoy seguro que la intención existe, ¿no? Que de lo que estarías hablando. La señora que recibe el dinero de todos los que aportan en casa y lo pone en sobrecitos y esto para la renta, esto para el gas, ¿no? O sea, sí hay como una intención, pero te pongo un ejemplo, regresando a lo de Tonatiuh. Hicimos un budget aquí en casa y me pidió mi esposa, que es la que está llevando el registro. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde yo cada vez que hago una erogación tengo que anotarlo ahí, ¿no? Entonces ella en un Excel pasa todos los datos y me pidió que separara las propinas. Cuando hace una suma del primer trimestre de este año del total de las propinas, me quería desmayar. O sea, es impresionante entre el que cuida el franelero, el del restaurante, el que te ayuda con las bolsas en el súper, o sea, esos gastos hormiga de los que hablaba Tonatiuh, que no somos conscientes y que a veces decimos, 10 pesitos, 15 pesitos, pero al momento en que lo sumas, tu cuantía no es poco importante, ¿no? Si tú dices, oye, yo voy a ahorrar todo esto, ahora, por ejemplo, en el caso personal, yo digo, oye, empezamos a salir después de la pandemia. Aquí en la esquina de su casa hay personas que limpian el parabrisas. Oye, me interesa que me limpien el parabrisas. No, no me interesa, además me disgusta. Pero sí les doy, sí los apoyo, porque digo, oye, estas personas están en un tema de sobrevivencia, ¿no? O sea, es como un tema de solidaridad, ¿no? Entonces, definitivamente no lo voy a dejar de hacer, no voy a dejar de darle al franelero o al chico de la esquina que paso y hasta me dice adiós, jefe, ¿no? O sea, porque es un tema de solidaridad, pero ahora ya soy consciente cuando estoy erogando en muchos gastos hormiga y antes del registro no éramos tan conscientes, ¿no? Entonces, Claro. de repente puedes decir, pero ¿en qué se fue tanto dinero? Apenas acabo de cambiar un billete de 500 y ya no tengo, o sea, ahora tengo que volver a ir al cajero a sacar dinero, ¿qué pasó?
¿no? O sea, ¿quién le metió mano a mi cartera? Nadie. O sea, a través de los gastos hormiga tú te empezaste a deshacer porque el simple hecho de cambiarlo a morralla hizo que sea más fácil el gasto hormiga. Entonces, Sí. creo que este es otro tema bien importante. Ahora, en efecto hay la intención, pero yo creo que de la intención a la educación hay una brecha importante. Y aquí sí habría, por ejemplo, el tema de, parte de la educación es el ahorro. ¿Por qué? Ajá. Porque, y tú dile a cualquier familia de clase, de la base de la pirámide o de clase media, que tienen que ahorrar, es decir, todos van a decir lo mismo, no me alcanza. Todos van a decir lo mismo. No me alcanza, o sea, estoy vivo al día, estoy en el límite. Sin embargo, a través del registro, podríamos empezar a decir, oye, pues bájale al gastito de que te vas al parque, al Chapultepec el fin de semana y esos gastos hormiga que no eres tan consciente, que esos sean los que destines al ahorro. La cultura del ahorro es sumamente importante en las finanzas personales y a nivel país, por supuesto. Desafortunadamente, bueno, Alex, no quiero desdeñar la función de los mercados financieros y si estoy mal me corriges, ¿no? Pero mira, por ejemplo, yo tengo un seguro de retiro, pedí el estado de cuenta y de repente pues hablo muy molesto y les digo, oye, no es posible, yo he ahorrado tanto y no es lo que tengo en el saldo. Y me salen con que, es que en los últimos 2 años tuviste minusvalía. O sea, con ganas de insultarlos. Aquí hay un tema de que en México hay una sobregandallez del sistema financiero. En otros países son mucho más controlados. Aquí les han dado totalmente la manga ancha, ¿no? O sea, te cobran comisiones de todo, las comisiones están súper exageradas. Te puedo decir, en el día a día, tú y yo que estamos en este del coaching a las empresas, ¿no? Tú vas a empresas y dices, oye, ¿cómo es posible que ahorita tienes una tasa TIE más 7, TIE más 8, cuando las tasas están bajando, Sí. ¿no? Entonces, es que así lo pactamos. Pues cancela el crédito. O sea, si no te conviene ese banco, deshazte del banco. ¿Por qué tienes que estar casado con ese gandalla? ¿No? Sí. Cuando hay un abanico de posibilidades mucho más amplia. Y eso también es parte de la educación financiera. A veces estás pagando interés de un hipotecario porque lo pactaste así en el pasado. Y ahora los instrumentos que están en el mercado son más amigables, son más baratos, son más económicos. Y le cuesta a la gente trabajo migrarse de un instrumento a otro, porque oye, es que simplemente el hecho de salirme del juego me va a costar una comisión. Cancelar el crédito anticipado me cuesta una comisión. O sea, por eso pido una disculpa anticipada, pero de veras que en México sí tenemos un sistema financiero gandalla, ¿no? Y eso restringe mucho el tema de la planeación financiera. Sí, exacto, muchas gracias, Roberto. Bueno, antes de hacerte una pregunta, Alejandro, ¿quieres comentar algo? No, yo creo que va muy alineado con todo lo que está comentando Roberto, porque tiene razón. A ver, yo creo que el sistema financiero en México se ha tratado, pues, con las patas, perdón que lo diga así, pero creo que no ha habido también de parte del gobierno, pues, una línea y unas riendas como para poder controlar que justamente suceda esto. Ahora, claro que estamos cambiando, pues nos dimos cuenta de que, pues, al que estábamos afectando más era al usuario final, que era el cliente y era el que más afectado iba o estaba saliendo. Pero ¿qué ha pasado? Pues obviamente unas empresas no han cambiado, otras ya nos hemos volcado a hacer todas las cosas nuevas y diferentes de los nuevos sistemas de ahorro y de financiamiento en México, pero la gente se quedó con el paradigma o con la mente de decir que no son justos, que son caros, que son pues gandallas y que podemos hacer estas comisiones y malos usos, o las letras chiquitas que por cierto ya no existen en todo el sistema financiero. Entonces, primero tenemos que... No, ya son digitales, ¿no? Porque ya ni se ven. No, ya te mandan el más la ley marca que justamente esas son las grandotas, esas que vienen complicadas. Entonces, lo que les digo es, creo que también tenemos que educar otra vez a las personas a que justamente se acerquen con los asesores y que vean que hay un sinfín de oportunidades para poder hacer que esto funcione en México. Porque el paradigma de que no sirven, o que son caras, o de que mejoren abajo del colchón y que mejoren estas instituciones, pues pueden llegar a afectarlos incluso a ellos mismos, porque sí hay mucho potencial.
empresas Sí, en te adelantas, perdón, Alex, a ganar. lo que te iba a preguntar, ¿no? Sí, Estamos hablando del gasto hormiga, que muchas veces, como dijo Roberto, como dijo Jorge, se va sin ningún beneficio para nosotros, ¿no? Cuando podría tener un espectacular beneficio si lo contemplamos en lo correcto. No sé en tu budget que hiciste, Roberto, cuánto te gastaste de propinas o de gasto hormiga, pero tal vez un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, un seguro de ahorro, ¿no? No lo sí. sé. Mira, Y también el ahorrar, perdón, Alex, en los sobrecitos, que también fue muy bueno el ejemplo, pues era guardarlo abajo del colchón, ¿no? Como lo hacía, y que bueno, algunos se han hecho ricos al encontrar los centenarios ahí en los ranchos, ¿no? Pero hoy día debemos de operar de manera diferente. sí, a ver, creo que también está el entendido de que el invertir en estos instrumentos es caro. La verdad es que no, o sea, hay cosas de por 10, 20 pesos diarios y obtienes atractivos beneficios en gastos médicos, en vida y en ahorro. Entonces, hay portafolios para todos los niveles de la pirámide y obviamente te dan mucho más beneficios que tenerlo bajo el colchón. Estos sobrecitos que hacían antes pues nuestras mamás o nuestras abuelas es justamente lo que hacemos, es una diversificación de los ingresos y que puedan tener diferenciado en dónde está la educación, en dónde está el retiro, en dónde está la deducibilidad de impuestos, en dónde está la casa. Y en vez de que el gasto hormiga sea para otro tipo de servicios, pues que se vuelvan, se transformen en estas bolsitas digitales que te pueden dar beneficios atractivos en el futuro y que cambies esa educación financiera que está tan mal en México. Pero es responsabilidad nuestra también el acercarnos y el cambiar para que la gente empiece a confiar en que los canales que hoy existen en México son canales buenos, son canales sanos que te pueden ayudar a tener muchísimo mejores rendimientos que tenerlo bajo el colchón, porque ahí está perdiendo dinero el cliente. Es correcto, sí, es correcto, Alejandro, muchas gracias. Jorge, hoy día como que también la parte del gobierno ha intentado hacernos tener un ahorro más formal, ¿no? Nos ha invitado a ahorrar en Afores, nos ha invitado toda la vida a ahorrar en CETES, en bonos, etcétera, 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 ¿no? Y no ha alcanzado a dar esa permeabilidad. Aparte de la educación, ¿qué debería de fomentar el gobierno para generar un sistema financiero óptimo para todos, más fuerte para el individual, para cada uno de nosotros y con menos costos? Son varias aristas las que tocas, pero me voy a abocar a la última que mencionas, la acción del gobierno, ¿no? Creo que hay una evidente necesidad de modificaciones legislativas. Sin embargo, una vez que se enuncian las posibles modificaciones, surge también el miedo de muchos actores, especialmente, evidentemente, los bancos, porque se apliquen. Y ya tenemos ejemplos claros. El senador Monreal presentaba, o al menos intentó presentar, esta iniciativa para las comisiones, ¿no? Decir, bueno, vamos para abajo. Y ahí fue tal vez una estrategia política seguida por el propio presidente, en donde, bueno, se tuvieron que poner de acuerdo los bancos para decir, de las 200 y tantas que tenemos, o más, no, eran más de 2,000, creo, ¿no? Vamos a bajarlas a 200 y tantas. Y eso pasó en los primeros 2 años de gobierno, ¿no? Porque sí ahí había un miedo bastante importante en reducir esa parte de los ingresos de la banca. Otra que solo se enunció y que no se le dio la atención debida porque pasó al mismo momento que estaba la iniciativa del Banco de México. Tal vez recordarán que en esas mismas semanas, el mismo senador Monreal dijo, oye, vamos a ir viendo los techos a las tasas de interés porque como que están cobrando demasiado los bancos. Y ahí algunos especialistas pues sí alzaron la voz en los periódicos o en otros medios diciendo, oigan, está esta iniciativa por ahí, no vayan a aprobarla de repente sin que nos demos cuenta. Al final no prosperó. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno intenta disminuir las comisiones, poner techos a las tasas de interés, o modificar alguna cuestión de Banco de México? Se prenden las alarmas.
¿no? Y no necesariamente por un análisis especializado que diga, oye, esto no está bien, sino simplemente porque hay un miedo, porque el gobierno interfiere en el sistema financiero. Estamos acostumbrados desde hace 3 décadas en que el gobierno ya no se meta en el mercado y menos en el sistema financiero. Y no es una cuestión meramente nacional, es una situación que se generó en el mundo desde los 90s, en los 80s, en algunos países, y que tiene que ver con procesos políticos, económicos y sociales respaldados por una forma de ver la economía y las relaciones de la sociedad. Entonces, sí tenemos la necesidad de que el gobierno haga ciertas cosas, como ya mencionaron. A ver, la tasa de interés, la tasa objetivo de Banco de México ha seguido una trayectoria descendente desde hace 2 años. Estábamos en 8% y ahorita estamos en 4%, y mi crédito hipotecario sigue siendo del 10%. ¿No? Pues sí, porque como persona física, tu crédito hipotecario se firmó a tasa fija y ese, pues ni cómo le hagas, a lo mejor te conviene en el largo plazo, no sé. Pero debemos de entender también como banca, yo fui parte de la banca en algún momento, que la sociedad también puede beneficiarse de estos cambios macroeconómicos. Y la verdad es que no permea por ningún lado el que sus financiamientos sean cercanos al 0% y te cobren 20, 30 o 40% de tasa de interés. Eso a la larga yo creo que más bien los está perjudicando. El gobierno yo creo que sí tiene muchas cosas que hacer, como dijiste ahorita, por ejemplo, los CETES, otro tipo de instrumentos. Yo de las AFORES, la verdad, no, ahí el ahorro voluntario no lo veo como una opción. Pero creo que más bien tenemos que permitirle al gobierno hacer las cosas y no decir, si el gobierno se mete, va a estar mal hecho, y menos este gobierno, que todo lo contrario, yo creo que está haciendo bien las cosas. Pero ahí lo dejo. No, sí, sí, porque si no, se desata la polémica aquí, ¿no? Para ya ir finalizando, Roberto, ¿qué podríamos aconsejarle a quien nos ven, nos escuchan, de qué medidas tomar, ¿no? Creo que ahorita encontramos un hoyo en las finanzas de muchas familias. Ya olvidémonos de empresas, que será otra mesa de análisis, las finanzas corporativas, empresariales, pero se encontraron muchos en las finanzas personales, desde vender un terreno para curar salud, desde rematar autos, desde hacer muchas cosas por falta de un tema de entender estas finanzas. En primer lugar, ser muy cautos en el purchase, en las compras, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que hablaba Jorge del CAS, el CAS, por ejemplo, de las empresas que sustituyeron al Canvaseo, hablemos de Coppel, Banco Azteca, ¿no? El consentido de nuestro señor presidente, y demás bancos, o sea, traen un CAS del 95%, el más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través de los pagos chiquitos, pero de 104 semanas, la persona acaba pagando el doble o a veces hasta más de lo que estaría pagando. Entonces, se hacen compras de víscera, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años llegó un jovencito que estaba recién casado a decir, ya por fin compré la tele, ¿no? Y le dije, oye, ¿ya tienes lavadora? No, pues eso puede esperar. Le digo, bueno, pregúntale a tu esposa si es cierto que puede esperar. Entonces, el ser más cauto con las compras definitivamente va a evitar que nosotros estemos sobrepagando tasas de interés, porque si utilizamos este tipo de créditos como el Banco Azteca, por ejemplo, estamos pagando un dineral gigantesco de intereses. O sea, la tasa de interés muy, muy, muy alta. A financiarnos con tarjeta de crédito es gravísimo error. O sea, no es lo más insano que puede haber. ¿Por qué? Porque además de que el CAS es muy alto, además seguramente vamos a acabar pagando interés sobre interés. Seguro. Y, o sea, por supuesto está el tema donde Alejandro tiene el expertise, que son las coberturas, pero a mí me resulta imposible del tocar el tema sin mencionar mi expertise, ¿no? Oye, es que si yo tengo, por ejemplo, un seguro de retiro, hay que también juega en la ecuación de la toma de la decisión
los beneficios fiscales de un seguro de retiro, el cual, por ejemplo, si yo hoy invierto en un seguro de retiro, lo puedo deducir para 2020, ¿no? Entonces, Claro. o sea, tengo dos incluso de artículos, uno que es una deducción normal personal y la otra que es un estímulo fiscal para la gente que está espantada de cómo va a salir su impuesto en 2020, que ya lo tiene que estar pagando en abril 2021, pues probablemente si está viendo este programa todavía lo estaría viendo a tiempo porque puede voltear a ver estas deducciones personales del seguro de retiro, tanto el del capítulo del título cuarto de la ley de renta como el del título séptimo, y puede tener ahí un beneficio. El seguro de hombre clave también es una cobertura sumamente importante. O sea, ¿qué pasaría si el empresario se muere? Muy a menudo se muere el 90% de la compañía y solo quedan, pues ahí, digamos, bienes que sin ese know-how, sin ese conocimiento, perderían valor. Pero un seguro de hombre clave que resarza la posibilidad de entrenar a un hijo, de entrenar a un heredero. ¿Por qué? Pues porque la curva de aprendizaje va a tener un costo y esto puede quedar cubierto con seguro de hombre clave, el cual es deducible para la empresa, ¿no? Un seguro intersocios que bien implementado no solo va a garantizar el resarcimiento, sino que además va a garantizar el precio por acción que se debería de pagar en el caso de que, porque imagínate, pensar, oye, si mis hijos van a negociar con mi socio, pues mi socio es un tiburón y estos chavos son unos charalitos, se los va a comer en la primera vuelta. Pero un seguro intersocios no solo cubre el riesgo de la empresa, sino cubre el riesgo patrimonial de los herederos de las acciones o de las partes sociales, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos, por supuesto, se requiere a una persona que tenga un buen nivel de especialidad, tanto en la parte fiscal como en la parte financiera, que pueda aconsejar al empresario. Pero yo diría, para el público en general, para el que no tiene estas necesidades de cobertura, el ahorro es la parte fundamental de la planeación patrimonial. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tus comentarios y gracias por tu tiempo para esta mesa de análisis. Alejandro, ¿qué conclusiones y recomendaciones podríamos dar a quienes nos ven y nos escuchan de, como lo mencionó Roberto, con coberturas, qué beneficios podrían traer más allá de los fiscales que ahorita también Roberto nos ayudó a entender, en temas personales? Sí. Bueno, dice Roberto que no es experto, yo lo escucho súper especialista en todos los temas porque aparte los maneja muy bien. Pues yo creo que hay temas para todos, ¿no? Yo platicando un poquito y voy a tratar de juntar las tres preguntas, creo que el gobierno debería de incentivar mucho más este tipo de deducibilidades y debería de ampliar un poquito más los márgenes que pudieran las personas invertir, ya que, como sabemos, en un futuro pues va a estar complicado que una Afore nos alcance para darnos un estilo, y déjate un estilo de vida bueno, que nos ayude a vivir, o sea, tratar de tener algo con que sobrevivir. Entonces debería de incentivar mucho más este tipo de productos para que la gente lo haga y en un futuro se le regrese más del 100% de la inversión y puedan ahora sí no depender de nadie, ni del gobierno, ni de sus familiares, y que ellos puedan tener una jubilación con júbilo. Se repite, pero de eso se trata una jubilación. No nada más dejar de trabajar o seguir trabajando por necesidad y que esto se convierta en una bola de fuego para México en un futuro de tener pues, gente grande con problemas económicos y de salud y que el gobierno o las familias tengan que ayudar a sobrepasar esto. Entonces, busquemos instrumentos que nos ayuden justamente a tener esto. Primero el gobierno realmente a hacer esto y a dejar o a regular estos incrementos que dicen de los CAS, que son imparables y que cualquier empresa puede llegar a tener los montos de cobros que quieran y así poder hacer una realmente activación de toda la economía de toda nuestra pirámide. Si controlamos esos gastos, si enseñamos a la gente a ahorrar y si les ponemos los instrumentos adecuados, creo que podemos hacer cosas bien interesantes. Yo les digo, hay instrumentos para jóvenes de 18 años, para empresarios, para deducibilidades de impuestos como personas físicas, como personas morales.
y realmente lo estás dándote retornos garantizados y te dan inversiones con ganancias arriba de la inflación. Esto es fundamental, porque si estás ahorrando en un instrumento o lo tienes bajo el colchón o en alguna dependencia financiera, perdón, de alguna empresa financiera, y te están dando un porcentaje menor de la inflación, pues estás perdiendo dinero en el tiempo. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en leer. El mexicano no lee. Lean todos lo que van a firmar, vean que estén con un especialista, vean que esté con alguien de confianza y que los lleve de la mano en el día a día y que sus productos tengan flexibilidades. Hoy en día ya hay productos flexibles que te permiten sacar dinero si se atora la carreta. Y en estos momentos de incertidumbre, como fue una pandemia, un accidente, una pérdida de un familiar, una enfermedad, puedas disponer del dinero para poder justamente enfrentar este tipo de situaciones que pueden pasar, estamos viviendo y van a seguir pasando. O sea, va a haber más pandemias, va a haber más duras mundiales de finanzas, vienen muchas cosas más. Entonces, preparémonos para tener realmente una educación, un producto que nos permita afrontar esto y sobre todo hacer un hábito del ahorro. Si como tú vas al gimnasio y te duelen los primeros meses, los primeros días y cuesta hacerlo, es lo mismo con las finanzas. Tienes que empezar con 1,000, 2,000, 500 pesos, 10,000 pesos, lo que te alcance y empezar a hacer ese hábito, ese músculo, para que más adelante tu cuerpo, tu cabeza se acostumbre a hacerlo y vayas aumentando el ritmo, el volumen, para al final de cuentas disfrutar en vida. Lo que no le queda a la gente, claro, es que estos apoyos o estos ahorros los vas a disfrutar de todos modos en vida. Y si algún día te pasa algo, pues tienes el respaldo del seguro de vida o de gastos médicos, en estos casos que yo manejo, para que justamente tu empresa o tu familia pues puedan salir adelante entre cualquier incidente. Entonces, no le tengan miedo, acérquense, instruyanse, lean y acérquense a alguien especialista para que los pueda llevar de la mano y que tengas un ahorro para tu viejito, porque nos vamos a hacer viejos, probablemente nos vamos a enfermar, pero seguro nos vamos a morir. Entonces, planeemos estas etapas de la vida tan importantes que vamos a vivir de una manera diferente. Claro que sí, muchas gracias, Alejandro, nuevamente por tu tiempo y tu análisis sobre este tema tan importante. Gracias. Jorge, ya para cerrar, ahorita hay múltiples opciones que no tienen nada que ver con el sistema financiero. Hay que correrles porque no es nada seguro. Y tus recomendaciones y consejos. Pues mira, una de las ventajas de tener el respaldo del sistema financiero, de alguna forma, es la transparencia en las operaciones. A pesar de lo complicado que puedan ser los contratos, estoy de acuerdo en ese sentido. Pero también está el IPAF de alguna forma, ¿no? Que sirve en caso de la quiebra de alguna institución bancaria y que respaldaría a los ahorradores que tuvieran su dinero, sus recursos en esa institución. Eso no pasa si no estás manejando tus recursos en el sistema financiero. Por ejemplo, en una SOFOM, ¿no? Que se han vuelto una entidad ya con bastantes elementos a aportar en el tema de las finanzas. Yo en el tema de las finanzas personales considero que debemos de ir por etapas. Y si queremos ver el largo plazo, al final regreso al punto inicial. La educación es básica. Si no modificamos la estructura en cómo estamos educando a la población, los cursos básicos, no vamos a poder tener una sociedad con comportamientos diferentes. Yo entiendo la parte que mencionabas hace un momento de la liquidez. ¿Qué preferir? ¿Liquidez ahora o jubilación después? Porque al final el sistema económico nos está orillando a que ahorremos para que nos podamos jubilar. Si no ahorramos, no vamos a poder descansar cuando tengamos ya 60, 70 años. Lo cual es una verdadera tristeza porque no es un ideal nada más. En otros países
con realidades diferentes, eso sí, con economías diferentes, las personas se pueden jubilar desde los 60, 70 años. Y no estoy hablando de países donde las finanzas públicas están siendo presionadas tanto que están costándole una cantidad bastante elevada de recursos a la población en su conjunto. No, estoy hablando de países que han hecho bien las cosas en términos tanto de educación financiera, es decir, finanzas personales básicas, como de administración pública y modelos de pensiones eficientes, porque todo está relacionado aquí. Más ahorro voluntario, sí está bien, puede ser que al final yo quiera que cuando tenga 65 años me caigan 4 millones de pesos porque pude ahorrar en un producto financiero especializado para este fin. Pero al final yo creo que lo que deberíamos estar pensando si estamos hablando de vejez es en un modelo de pensiones diferente, que no dependa tanto del mercado ni de cuánto pude ahorrar, sino más bien tener ya la certeza desde que uno es trabajador de que yo voy a tener una jubilación digna. Y esos modelos de pensiones solo se logran a través de los beneficios definidos. Ojo ahí, no estoy hablando de reparto, que es lo que muchas veces la gente confunde, beneficio definido igual a reparto, ¿no? Estoy hablando de beneficio definido con capitalización, reserva técnicas, estudios actuariales. Estoy hablando de una cosa refinada que se hace en muchos lados y que se suele hacer también aquí en México. Por ejemplo, está el Instituto de Aguascalientes, el de Trabajadores de Aguascalientes, que tiene un sistema de pensiones bastante sólido. Entonces, al final, yo lo cierro con una recomendación. Fíjense cuánto están gastando. Anoten como Roberto comenzó un análisis, una persona, por ejemplo, Roberto, que se dedica precisamente a este tipo de situaciones del sistema financiero, se dio cuenta de que estos gastos hormiga, estos gastos al 10% a meseros, pues le costaba una cantidad bastante relevante. Entonces, todos deberíamos de tener una hoja de gastos, de ingresos y de gastos en nuestra casa para saber cómo está nuestra situación, nuestros flujos de efectivo diarios y poder ahorrar, porque ahorrar también está bien, pero creo que son temas también un poco específicos que debemos de comentar en su contexto particular. Claro. Pero nada más de primero hay que comprar un seguro de gastos médicos, ¿no? Porque si haces tu hoja y ves cuánto gastas, te vas a dar un infarto. Entonces, es cubierto, ¿no? Exacto. Ok, pues muchas gracias, Jorge. También, como siempre, tus comentarios son muy, muy bienvenidos para todo nuestro público que nos escucha. Y nuevamente, Alex, Roberto, Jorge, muchas gracias por su tiempo para esta mesa de análisis que creo que es bastante importante para quien nos ve y nos escucha. Este tema de finanzas personales, creo que hay un antes y un después de esta pandemia, como en muchas cosas o en muchos sectores de nuestra vida. Y pues bueno, creo que es importante. Muchas gracias por acompañarnos y por sus comentarios. Espero verlos pronto en otra mesa. Un abrazo. Gracias, Iván. Hasta saludos, luego. Alejandro. Saludos, Jorge. Igualmente, mucho gusto. Buen día.